de una vez con la quinta lección de nuestro esta serie de crecimiento espiritual. Y en las primeras 4 lecciones estuvimos en 1 Corintios 1 al 3, estuvimos en Filipenses capítulo 3, estuvimos en Colosenses capítulos 1, 2 y 3, y hoy vamos a regresar a la iglesia en Corintio para ver partes de la primera y la segunda carta, para ver cómo han progresado los problemas en esa iglesia. Uh, y, aunque empezamos el estudio, esta serie en Primera de Corintios, hemos esperado hasta ahora para regresar ahí, porque lo que nos vamos a dar cuenta es que todos los problemas que se en Gálatas se juntaron en la iglesia en Corinto. Y lo que vamos a estar viendo hoy es necesario que recordemos lo que estudiamos en las lecciones anteriores. No se preocupen, yo los voy a ir recordando mientras vamos hablando de estas cosas. Pero también les quiero adelantar que la semana que entra, si Dios quiere, va a ser cuando por fin llegamos a la conclusión, no la conclusión de la serie, pero la conclusión o la parte central de los estudios, de esta serie de estudios, donde vamos a por fin ver cómo es que vamos a conseguir el crecimiento que estamos buscando, porque hasta ahorita lo que hemos visto es cómo no hacerlo, cómo no conseguir el crecimiento espiritual, los errores que se cometen buscándolo donde no debe ser, buscándolo en la fuente equivocada, buscándolo con la perspectiva equivocada, buscándolo con el esfuerzo equivocado. Y por fin, la semana que viene, si Dios quiere, cuando lleguemos a 2 Corintios capítulo 3, vamos a estar buscar y conseguir la madurez espiritual que estamos buscando. Pero hoy vamos a llegar cerca, ahí, vamos a llegar cerca. Y vamos a empezar hoy en 1 Corintios capítulo 4. Puse ahí en el chat los textos que vamos a estar viendo y vamos a leer bastante hoy y hablar también bastante de estas cosas. Si recordamos la primera lección hace 5 semanas, se acordarán que en la iglesia en Corintio, ya lo habíamos observado, Pablo identifica su problema principal como la carnalidad. Y esa carnalidad se manifiesta en la forma, en la perspectiva que ellos tienen hacia los maestros, hacia los ministros, hacia los misioneros, los evangelistas. Se ve cuando ellos dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, en vez de unirse al Señor, ellos quieren alinearse detrás de ciertos profesores. Y es su forma de presumir, es su forma de jactarse, es su forma de, bueno, lo que Pablo dice, de demostrar que tiene una mentalidad carnal. Y lo que en realidad es, y lo que Pablo les dice, es por los cuales ustedes creyeron. Uno riega, uno planta, pero el crecimiento lo da Dios, ¿verdad? Y llegamos, en realidad, en el primer estudio llegamos hasta el 4.1, que dice, pues tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. O sea, eso es lo que es un maestro, un predicador, un anciano, un diácono, un evangelista, es un servidor y administrador de los misterios de Dios. Pero el problema persiste con la iglesia en Corintio, que no saben bien cómo evaluar a los obreros en la iglesia. ¿Ok? Ahí mismo en el capítulo 4 de Primera de Corintios, en el primer párrafo, y vamos a empezar la lectura un poco más abajo, pero quiero que nos demos cuenta de unas cosas. Él dice en el versículo 3, dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aún me juzgo a mí mismo. O sea, Pablo dice, mira, a mí en realidad no me afecta mucho lo que ustedes piensen de mí. O sea, yo no le pongo mucho peso a su evaluación de mí. Lo que Pablo está diciendo, lo que me importa a mí es versículo 4, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, porque el que me juzga es el Señor. O sea, lo que me preocupa a mí, Pablo dice, es lo que el Señor piensa.
piensa de mí. Yo estoy más preocupado en quedarle bien al Señor, en quedarle bien a ustedes. Ahora, antes de comenzar con la lectura, quiero recordarles de una cosa más. Observamos con los estudios de las otras iglesias, por ejemplo, en Filipenses, que les advierte Pablo de estos perros, estos maestros judaizantes que presumían de su pedigrí como judíos y estaban muy enfocados en la autoconfianza. O los de Colosa que imponían reglas, no toques, no gustes. O los de Galacia que también ponían un yugo opresor sobre los conversos. Imagínate cuando esos falsos, ¿cómo van a reaccionar los cristianos ahí a eso? Si los cristianos en Corintio ya tienen esa tendencia de seguir al maestro, de percibir mal al maestro, de darle mucha importancia al maestro, ¿qué pasa cuando llega un maestro que no enseña como enseñaba Pablo? ¿Se acuerdan lo que decía el capítulo 2 de Primera de Corintios? Que Pablo dice, cuando yo estaba entre ustedes, yo procuré no saber nada entre ustedes, menos Cristo y el crucificado. Yo no enseñaba a propósito, yo no enseñaba con palabras elocuentes de sabiduría, solamente en la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo. ¿Okay? ¿Qué pasa cuando llega un maestro, un apóstol, en comillas, que se autoalaba, que presume, que maltrata a los demás, que les dice qué tan bueno es, que les dice qué tan importante es? ¿Cómo van a recibir ellos a ese tipo de maestro con esa perspectiva que ellos ya tienen de querer seguir al más bueno de todos, al más importante de todos? Y lo que vamos a ver es que el daño que estos judaizantes, estos falsos maestros hicieron en Galacia y en Colosa y en Filipos, pues hicieron aún más daño en Corintio, porque los cristianos en Corintio eran más susceptibles a caer en eso, porque no tenían una perspectiva espiritual, estaban metidos con esa carnalidad mental, esa falta de capacidad de percibir correctamente a los maestros. Ahora sí, Sara, lee por favor en el capítulo 4 de 1 de Corintios. Vamos a tomar nuestra lectura del versículo 7 hasta el versículo 13. 7 al 13 para empezar. Ok, 1 de Corintios 4 del 7 al 13. ok. Porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, si nosotros reináis. Y ojalá reinases para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo, nosotros débiles para vosotros fuertes, vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Ok. Pablo les está recordando el problema de cabeza que tienen los cristianos en Corintio. Dice, mira, ustedes se ven a ustedes mismos como ricos, como inteligentes, como sabios, como prudentes, como todo, y nosotros no tenemos problema en describirnos como todo lo opuesto. Nosotros, dice Pablo, y los que están conmigo, ¿verdad? Mira lo que dice en el versículo 10, por ejemplo, nosotros somos insensatos, ustedes son prudentes, nosotros somos débiles, ustedes son fuertes, ustedes son honorables y nosotros despreciados. Pablo dice, yo no tengo problema en reconocer mi debilidad
Y ustedes tampoco tienen problema en pensar que lo tienen todo y que no tienen ninguna deficiencia. Y lo que quiero que reconozcan, dice, es que nosotros sufrimos y padecemos, versículo 11 y 12, nos fatigamos, estamos desnudos, abofeteados, no tenemos morada fija, nos difaman, ¿verdad? Nos tratan mal y no nos presentamos como estos grandes héroes, estos grandes superapóstoles, es la frase que va a usar en la segunda carta. Y lo que pasa es que por ese mismo hecho se abrió la puerta para que entrasen los oponentes de Pablo y digan, mira, ese Pablo es un debilucho, ese Pablo no sabe de lo que habla, ese Pablo, mira, no tiene autoridad, no le hagan caso a Pablo, háganos caso a nosotros y así pueden enseñar lo que enseñaban. ¿Ok? Entonces, esto es lo que esto es simplemente para prepararnos para lo que iba a acontecer entre que Pablo escribe la primera carta y la segunda carta. ¿Okay? Para la segunda carta ya han llegado esos falsos maestros. Para la segunda carta ya han llegado los falsos maestros que invadieron Galacia y Colosa y Filipos, ya llegaron a Corintios y ya llegaron con esa enseñanza de autoconfianza, de presumir de ellos mismos y de maldecir a Pablo para que les hagan caso a ellos. ¿Ok? Y ahora sí, vamos a ir a la segunda carta, al capítulo 10. Les dije si vamos a leer bastante hoy. Vamos a seguir leyendo. Sara, ¿puedes continuar leyendo? Léenos del capítulo 10, del 1 al 6. El 10. Ok. 10, 6. 10, 1 al Sí. 6. Capítulo 10 de 2 Corintios del 1 al 6. Ok. Ah, de segunda, ya va, espérate que Sí, estoy en segunda. primera. Ya va. Sí, de un segundito. 10. Segundito, por favor. Ok, 10 del 1 al 6. Ok. Pablo defiende su ministerio. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, sino poderosos en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Ok. Mirad. No, hasta ahí vamos a parar. Ok. Pablo, ¿se acuerdan en nuestro primer estudio, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 10, Pablo dice, os ruego. Y el ruego de él en el capítulo 1, en la primera carta, tenía que ver con la unidad, que no haya divisiones entre ustedes. Y ahora, en esa segunda carta que les escribe, sigue rogando Pablo. Y aquí ruega, dice, por la mansedumbre y ternura de Cristo. Versículo 2, el ruego es que cuando esté con ellos, él se pueda presentar de una forma tierna y humilde para, para convencerles, para ayudarles, para ayudarles a crecer y continuar adelante. Es que Pablo nos dice en el versículo 3, 4 y 5, ¿dónde es que Pablo trabaja? ¿Dónde es que Pablo opera? ¿Ah? Dice, mira, aunque andamos en la carne, nosotros no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Se acuérdense que en el capítulo 3 de la primera carta, él dice, yo no les puedo hablar como
espirituales, sino como carnales. Pero Pablo dice, yo no trabajo con carnales, yo no trabajo con armas carnales, yo trabajo con armas espirituales. Armas que son, dice versículo 4, poderosas en Dios para destrucción de fortalezas y derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea, lo que yo hago, Pablo dice, es que yo trabajo en un campo espiritual. Yo no trabajo en un campo carnal. Y el problema con mis contrapartes que están trabajando en contra mía, los falsos maestros, es que ellos sí trabajan en un campo carnal. Ellos trabajan para conseguir personas, y yo no estoy haciendo eso. Yo estoy trabajando para derribar argumentos y altivez y cosas que se levantan contra el conocimiento de Dios. Ahora, leamos un poco más. ¿Quién quiere leer? Vamos a leer del 7 hasta el 18. ¿Puedo seguir leyendo tú, Saida, o alguien más que quiera leer? No, quiero leer. Bueno, Adelante. ¿Qué dicen? Ok. miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me glorié en algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación, y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como es quiero amargantar por cartas, porque la verdad dicen las cartas, son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos, no comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por media para llegar también hasta vosotros. Porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla, y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado, mas el que se gloríese en el Señor. ¿Hasta el 17? El 18 también. Perdón. Porque no nos es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Ok. En esta sección y otra vamos a leer y comentar algunas cosas rápidamente para llegar al capítulo 2, para donde vamos, pero aquí hay 3 puntos importantes. ¿Okay? Uno, dice Pablo, a mí me acusan de escribir muy fuerte, pero de no tener mucha autoridad cuando estoy en persona. Que esa es la acusación de Pablo. Y es más, él admite eso. Él admitió eso cuando se autodescribió en la primera carta, en el capítulo 2, cuando dice, mira, yo a propósito no enseñé con palabras sabias y elocuentes, yo no quise apantallar, ese no es mi plan. Y si me acusan de que mis cartas son fuertes y pesadas, pero mi presencia es débil, pues ok. Pero la otra cosa que es importante, y no sé si se dieron cuenta cuántas veces usa la palabra medir o desmedidamente en esta sección. Y cuando habla de medir, habla de algunos que se miden a sí mismos por sí mismos, versículo 12, se comparan unos con otros, y dice, yo no voy a hacer eso y yo no voy a gloriarme desmedidamente. O sea, yo no me voy a medir comparándome con otros. Eso no sirve, eso no vale. Pero estos falsos maestros que han entrado entre ustedes es lo que hacen. Ellos dicen, mira, déjame, ¿se acuerdan en la primera carta que Pablo dice, yo no bauticé a nadie? Seguramente es porque otros estaban llegando diciendo, mira cuántos yo bauticé. Yo le gano a Pablo, yo bauticé más que él. Y él dice, mira, no se trata de compararse unos con otros.
y tampoco vamos a gloriarnos, dice el versículo 15, desmedidamente en trabajos de otro. Lo que vamos a hacer es que vamos a anunciar el evangelio. Y el punto importante, versículo 17, el que se vaya a gloriar, que se glorie en el Señor. Okay, ya vamos entendiendo cómo Pablo está empezando a explicarles cómo se han dejado engañar por esos falsos maestros, porque lo que los falsos maestros han hecho es que han entrado primero criticando a Pablo, segundo criticando a los oyentes, porque eso también les hace verse a ellos inteligentes y fuertes y poderosos. Se comparan ellos con otros, se miden en comparación a otros y se glorían en ellos mismos. Dice ahí que se alaban ellos mismos. ¿Ok? Y Pablo dice, nosotros no vamos a hacer eso. Si nos gloriamos, nos vamos a gloriar en el Señor. Pero después llegamos al capítulo 11. Y otra vez, rápidamente, vamos a ver lo que dice en el 11. En el 11 Pablo dice, pero ¿sabes qué? Déjame volverme loco un minuto para hablarles a ustedes en el idioma que ustedes entienden. Porque entraron estos falsos maestros presumiendo y hablando de todo lo que ellos han hecho. Y Pablo dice, mira, si quieren jugar ese juego, vamos a jugar ese juego. Déjame hablar como ellos por un ratito nada más. Y esto nos debe de recordar de esa sección que estudiamos en Filipenses. Si uno piensa que tiene razón de confianza en la carne, yo tengo más. Y Pablo empezó a dar todas sus credenciales que tenía como judío. Él va a hacer algo muy parecido en esta sección del 1 al 11. Del 1 al 11 del capítulo 11. ¿Quién más quiere leer? Capítulo 11, 1 al 11. Si no tengo un voluntario, voy a escoger a alguien. Yo puedo leer si quieren, ¿no? Leo. Adelante, adelante. 11 del 1 al 11. Okay. Ojalá me tolerases un poco de locura. Sí, toleradme. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y con todo os lo hemos demostrado. Porque pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto es o predicado el evangelio de Dios de balde. He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo supieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. Hasta el 10 dice. Y el 11. Hasta el 11. Perdón. Porque, ¿por qué no os amó? Dios lo sabe. ¿Ok? Entonces, ¿qué está diciendo? Mira lo que está diciendo. Tolérame un poquito de locura. ¿Okay? ¿Por qué locura? Porque Pablo va a hacer lo que han estado haciendo. Aquí hasta los nombra el versículo 5. Unas versiones dicen aquellos grandes apóstoles, hablando de los falsos maestros. En realidad en el griego dice superapóstoles, como que así se nombran ellos mismos. Y son estos falsos maestros que se autonombraron así, ¿verdad? Y mira, dice, déjame decirles un poco de cómo yo he trabajado. Déjame, entre comillas, presumirles un poco de qué he hecho y cuánto me he entregado a la obra. Y después continúa con eso un poco más abajo. Vamos a tomar otra lectura corta, del 16 hasta el 23. 24. No, 23.
Ok, 24. Pero si hay alguien que quiere leer, si no yo puedo leer. Adelante, No hay adelante, problema. 16 al 23. Ok. Ok. Otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera recibirme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más en trabajo, más abundante, en azotes sin número, en cárceles, más en peligro de muerte muchas veces. ¿Ok? Y sigue diciendo, mira, y todo esto empieza porque dice otra vez, como dijo en el 1, permíteme un poquito de locura, les voy a presumir, y esto dice el versículo 7, no es lo que el Señor quiere que yo haga. Yo estoy hablando como loco, pero perdóname esto, les voy a hablar como se les habla a ustedes, porque cuando alguien llega, estos falsos maestros llegan, versículo 20, y los esclaviza y los devora y se enaltecen y los bofetean, a ellos sí les hacen caso, entonces voy a hablar como ellos para que me hagan caso. Entonces dice, a ver, voy a compararme con ellos, así como ellos se miden los unos con los otros. Y esto sí suena, el del 22 y 23 suena muchísimo como Filipenses capítulo 3, que estudiamos hace 3 semanas. Son hebreos, yo también, israelitas, yo también, ministros de Cristo, yo más. Después empieza a decir en el 24 en adelante todas las cosas que ha sufrido, las veces que ha sido azoteado, encarcelado, en peligros, y perseguido, y desnudo, y con hambre, y con sed, y todo eso. Y está diciendo, me estoy hablando como loco, estoy hablando como loco, presumiéndole de todo lo que me ha pasado y todo lo que he dado para el ministerio, para que se den cuenta que los que hablan así están simplemente glorificándose a ellos mismos. Y versículo 30, ya casi al final del 11, dice, y si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. Y aquí entramos al punto clave que tenemos que entender esta noche. Pablo hace toda esta locura de presumir, de imitar a los falsos maestros para llegar al punto del 11:30. Dice, mira, si me voy a gloriar, si hay que gloriarse, me voy a gloriar en esto, me voy a gloriar en mi debilidad. ¿Ok? Y ahorita vamos a entender por qué. ¿Ok? Ahora sí, capítulo 12. Capítulo 12, aquí sí voy a leer yo para ir comentando mientras leemos. Capítulo 12 todavía está continuando con sus gloriarse el mismo, con su locura, pero ahora cambia de canal un poco, ¿verdad? Porque inicialmente está hablando de su razón de presumir como judío y como israelita, y después como cristiano y como misionero. Y ahora dice en el versículo 12, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a gloriarme de una cosa más, me voy a gloriar de una cosa más, de visiones y revelaciones del Señor. Ahora sí se está poniendo diferente la cosa, porque si te quieres comparar con los falsos maestros, con los judaizantes, pues ahora Pablo dice, quiero decirte algo, yo tuve unas visiones, unas revelaciones tremendas del Señor. Y la forma que lo hace es bien interesante. Es el versículo 2, conozco a un hombre. O sea, no dice, esto me pasó a mí, dice, conozco a un hombre en Cristo. Un poco más abajo nos damos cuenta que está hablando del mismo, pero aquí dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si fue en el cuerpo no lo sé, o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. O sea, el que te escribe es el que te escribe es este que tuvo estas visiones, estas revelaciones increíbles,
Y otra vez, está hablando como loco, presumiendo, comparándose a ellos. Y mira lo que dice en el versículo 5. Dice, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Lo mismo que dijo en el 11:30. Si me voy a gloriar, me voy a gloriar en mis debilidades. Sin embargo, versículo 6, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Que así es donde sabemos que está hablando del mismo, ¿verdad? Si quisiera gloriarme yo mismo de estas cosas, lo pudiera hacer y sería la verdad. O sea, yo les pudiera decir de todo esto, que ese fue lo que me pasó a mí, pero no lo quiero hacer porque lo que quiero que ustedes piensen de mí es lo que ven en mí, lo que ven en mí. Y otra vez, acuérdense lo que ellos piensan, el que les enseña, quien sea que sea. O sea, lo ven con ojos carnales. Ese es el problema con ellos. Y por eso él no quiere poner más cosas en su forma de pensar para echar a perder su mentalidad. Y ahora viene la parte importante. Versículo 7 del capítulo 12. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Ya sabemos ahora que son las revelaciones de él. Y otra vez la palabra desmedida, ¿verdad? Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Y qué interesante que lo que hacen los falsos maestros es que se enaltecen sobremanera y desmedidamente presumen y desmedidamente se glorian a ellos mismos, pero dicen, mira, a mí me fue dado este aguijón en la carne para evitar esas cosas. Y respecto a ese aguijón en la carne, versículo 8, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y eso es interesante, y mucha gente le encanta especular cuál fue el aguijón en la carne de Pablo, y la verdad es que no sabemos. No sabemos cuál fue qué era lo que debilitó a Pablo, pero era algo que él sintió que lo incomodaba, él sintió que lo debilitaba, él sufría con eso y él sintió que impedía su ministerio y su habilidad de trabajar y hacer todas las cosas que él tenía que hacer, y él le rogaba al Señor, 3 veces le rogó al Señor que se lo quite. Y el versículo 9 dice, pero él me ha dicho, o sea, la respuesta del Señor a su oración, él me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y aquí entendemos ahora el 11:30. El 11:30 que dice, si me voy a gloriar, me voy a gloriar en mi debilidad. ¿Por qué? Porque a Pablo se le dijo, por el Señor mismo, que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad de uno. O sea, Pablo dice, yo he aprendido a abrazar mis debilidades. Cuando los demás esconden sus debilidades y enaltecen sus fuertes, ¿verdad? Para que todo el mundo vea lo bueno que son y lo hábil que son, y se comparan los unos con los otros y presumen y se glorian en ellos mismos. Pablo dice, yo hago todo lo contrario, yo enaltezco mis debilidades, yo presumo mis debilidades, yo me glorío en mis debilidades, porque Pablo ha entendido algo que ellos no entienden, que a través de la debilidad se manifiesta el poder de Dios. Y esto, hermanos, esta es la clave del crecimiento espiritual. Esta es la clave de la madurez espiritual. Todo lo que hemos visto en esos primeros 4 estudios es que la madurez y la fuerza, la fortaleza espiritual, no es fortaleza física, no es habilidad personal, no es confianza en uno mismo. La fuerza espiritual, la madurez espiritual, el crecimiento espiritual viene de Dios. La fuerza espiritual viene de Dios. Y no podemos enchufarnos
a la fuerza de Dios si somos fuertes nosotros mismos, si estamos confiando de nosotros mismos, si somos autosuficientes y no necesitamos de Dios. ¿Cómo vamos a apoyarnos en la fuerza de Dios? Entonces, el secreto del crecimiento espiritual es aprender a abrazar la debilidad. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Versículo 9, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Okay? Los falsos maestros, los superapóstoles, se querían ver como poderosos. Y Pablo dice, eso es un chiste. Esa gente se compara con ellos mismos, desmedidamente se alaban a ellos mismos, les bofetean, les tratan mal, les cachetean, los regañan, los obligan a seguir sus reglas, imponen sus reglas sobre ustedes, les ponen un yugo opresor, les ponen su propia autoridad, ejercen su propia fuerza y su propio poder. Eso no es poder, eso no es espiritualidad, eso no es el poder de Dios. El poder de Dios se manifiesta a través de la debilidad. O sea, cuando tú te restas, es cuando Él crece. ¿Se acuerdan lo que decía Juan el Bautista? Yo tengo que menguar para que Él crezca. Es lo que tenemos que aprender a hacer. Tenemos que aprender a reconocer nuestras debilidades, abrazar esas debilidades, porque en nuestra debilidad nos forzamos a depender de Dios. Y si dependemos de Dios, su fuerza nos va a levantar. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Se acuerdan en el estudio en Filipenses? Él dice, mira, yo no quiero una justicia que viene de mí mismo. Yo no quiero una justicia que viene de la ley por mi habilidad de cumplir las reglas. Yo no quiero una justicia que yo obré. Yo quiero una justicia que viene por fe en Jesús. Yo quiero una justicia que viene porque Él me lava, porque Él me limpia, porque Él me hace justo, porque Él me justifica. O sea, eso es confiar en el poder de Dios. Eso es reconocer que yo no lo puedo hacer. Eso es reconocer tu debilidad. Y yo quiero que lo haga. En eso está el secreto del crecimiento espiritual. Por lo cual, versículo 10, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Okay, primero dice, me voy a gloriar en ellas, de buena gana. Y después dice, no solamente me voy a gloriar en ellas, pero me voy a gozar en ellas. Ahora, nos encanta hacer inventarios de nuestras fuerzas, de nuestras habilidades, ¿verdad? Yo soy bueno para esto y esto, ¿verdad? Cuando vemos estas listas, por ejemplo, en Romanos capítulo 12, de los dones, ¿verdad? ¿Cuál es tu don? ¿Qué haces bien? Y pensamos, mira, se trata de desarrollar las cosas en las cuales somos buenos ya, que yo puedo hacer bien. Y nos gozamos en las cosas que logramos hacer bien. Y Pablo dice, ¿sabes qué? Yo no lo veo así. Yo me gozo más bien en mis debilidades. Yo encuentro algo que no hago bien, donde tengo que depender de Dios para que me salga bien. Y me gozo en eso, en afrentas, dice, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo está hablando espiritualmente. Pablo está hablando con una mente espiritual. Cuando él está débil físicamente, él está fuerte espiritualmente, porque a través de su debilidad física se manifiesta el poder de Dios, a través de debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones y angustias. ¿Y quién de nosotros nos gozamos en afrentas? ¿Y quién de nosotros nos gozamos en necesidades? ¿Quién de nosotros nos gozamos en persecuciones? ¿Quién de nosotros nos gozamos en angustias? Pablo lo hacía. Pablo lo hacía porque cuando soy débil, dice,
entonces soy fuerte. La fortaleza, la fuerza que Pablo buscaba es cuando él se le obligaba a confiar en el Señor. Porque cuando uno puede resolver el problema él mismo y no necesita de Dios, entonces eso es fuerza física. Eso es una fuerza carnal. Eso es autoconfianza. Eso es lo que vimos que no queremos en Filipenses. Eso es lo que vimos que no queremos en Colosenses. Eso es lo que queremos nos ayude. Queremos confiar en el poder de Dios y no en nuestro propio poder, no en nuestras propias fuerzas. Los últimos 3 versículos aquí vamos a dejarlo, versículos 11, 12 y 13. Mira lo que dice. Me he hecho un necio al gloriarme. Ahora sí está recapitulando todos los últimos 2 capítulos. Dice, mira, esta fue una necedad, esto de presumir y gloriarme, pero ustedes me obligaron a hacerlo. Su forma de pensar me obligó a hacerlo, porque ustedes solo responden a ese tipo de presumir y de gloriarse, les dice. Pues yo debía ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos superapóstoles, en la Reina Valera dice grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. ¿Por qué? ¿En qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os ha sido carga? Perdónenme este agravio. Y termina diciendo, mira, cuando llegué a ustedes, y lo dice anteriormente, no lo leímos, cuando llegué a ustedes llegué por una enfermedad. Y sin embargo, cuando estaba entre ustedes, yo trabajé, ¿se acuerdan? En Hechos, leemos que él hacía tiendas, ¿no? Él no dependía de la iglesia, él no fue un agravio, una carga para ellos. Y sin embargo, dice, mira, todo lo que hice para que no piensen que yo soy algo especial, les ha hecho que ustedes no me hagan caso. Y toda mi intención, todo este tiempo ha sido que ustedes reconozcan que estoy representando a mi Señor con señales, con prodigios, con milagros, con paciencia, con amor, con ternura. Y más que nada, lo que he estado haciendo, regresando al capítulo 10, he estado trabajando en un campo espiritual, derribando obstáculos al conocimiento de Dios para que conozcan a Dios. Y después yo me voy y entran estos falsos maestros que hacen todo lo contrario. Les cobran dinero, les critican, les insultan, los regañan, les imponen reglas, les dicen qué tan buenos son, les dicen qué tan malo soy yo, se enaltecen a ellos mismos, se glorían ellos mismos, y ustedes, porque tienen una mentalidad carnal, dicen, no, Pablo no es nada, Pablo es demasiado débil, Pablo es demasiado humilde, Pablo no nos cobró nada, Pablo no nos regañó lo suficientemente fuerte, Pablo no nos impuso ni ninguna reglas, Pablo nada, y no le hicieron caso a Pablo, lo descartaron a él y le hicieron caso a estos falsos maestros. ¿Verdad? Así como Pablo le escribe a los de Gálatas, sorprendido que se dejaron engañar, así como les advierte a los filipenses, no se dejen engañar por esos perros, aquí en Corintios ya entraron y ya hicieron un desastre ahí. Entonces Pablo tiene que escribir esta segunda carta para decirles, mira, ustedes tienen que regresar a la mentalidad con la cual yo llegué enseñándoles. Yo llegué con ustedes humildemente, sin imponerles nada, sin presumirles nada, sin gloriarme nada, porque él quise que entendieran que a través del conocimiento de Dios, y por eso está derribando obstáculos al conocimiento de Dios, y a través de la confianza en Dios, y a través de abrazar y reconocer nuestras debilidades, podemos conectarnos, enchufarnos al poder de Dios. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Y entonces
Ahora sí, hablando con nosotros como maestros y como ministros, ¿cómo nos presentamos? ¿Cómo nos presentamos a la iglesia? ¿Cómo nos presentamos a la gente con quienes estamos estudiando? Nos presentamos como los que sabemos, los que tenemos todas las respuestas, los que somos perfectos, los que no cometemos errores, los que sabemos exactamente qué decir y qué hacer en todo momento, o estamos dispuestos a reconocer nuestras debilidades y dejar que el poder de Dios se manifieste a través de ellas. Pablo estaba haciendo eso. Y en el caso de los cristianos en Corintios, ese problema, esa forma de trabajar de Pablo no le funcionó. No por culpa de Pablo, sino por culpa de la mentalidad carnal de esa gente. Y él tuvo que escribir estas cartas y eventualmente visitarles para sacarles de esa forma de pensar. ¿Por qué? Porque él trabaja en ese campo espiritual. Él trabaja aquí en la cabeza. ¿Verdad? Capítulo 10, versículos 3 y 4. Él trabaja aquí arriba para cambiar la forma que pensamos, para derribar obstáculos, cosas que se oponen al conocimiento de Dios. Y la forma de enseñar de los falsos maestros era poner obstáculos al conocimiento de Dios. ¿Ok? Entonces, en resumen general, antes de ahora sí, para prepararnos para el estudio de la semana que entra, que ya por fin vamos a ver cómo vamos a crecer, ¿verdad? El resumen de todo esto es, 1 Corintios 1, el crecimiento lo da Dios. Filipenses, crecimiento espiritual no es autoconfianza. Colosenses, crecimiento espiritual tampoco es seguir reglas. El comportamiento que Dios está buscando no se consigue a través de seguir reglas, se consigue a través de reconocer que hemos muerto con Cristo y resucitado con Él. Es reconocer la realidad de las cosas espirituales en las cuales estamos metidas. Y si ese es el caso, tenemos que, según el estudio en Gálatas, reconocer que hemos muerto con Cristo, hemos sido resucitados con Cristo, y el trabajo que Pablo hizo con ellos y que nosotros hacemos los unos con nosotros es hasta que Cristo sea formado en nosotros, porque no importan las reglas, no importan la circuncisión o la falta de circuncisión, lo que importa es la fe que obra por amor. ¿Ok? Y por fin, para ya resumir de lo que hemos estudiado, y Diana sí, de hecho Romanos 6 también tiene que ver con todo esto, pero como no hemos estudiado Romanos 6, no lo voy a mencionar. Por fin, en 2 Corintios 12, la fortaleza, la madurez, el crecimiento espiritual se atiene cuando uno reconoce y abraza su debilidad para que el poder de Dios se manifieste en él. Y vamos a hablar de cómo se hace eso. ¿Cómo se hace eso? Vamos a hablar de eso empezando, si Dios quiere, la semana que entra. El texto de la semana que entra va a ser, de por sí, si lo quieren ir leyendo, 2 Corintios capítulos 3 y 4. 2 Corintios 3 y 4, si lo quieren ir leyendo para la semana que entra. Pero, ¿tienen comentarios, preguntas, observaciones? Hasta ahí vamos a llegar hoy. Yo había leído Corintios, pero nunca como ahorita, que todo lo que dice Pablo, wow, todas las cosas que dijo, todas las cosas que él pasó. Me he quedado sorprendida, ¿verdad que sí? Sí, como hablaba, ¿no? Claro. Que sea loco, pero yo estoy hablando como tengo que ser. Dicen que soy loco. Está bien. Gracias, Vicente, por la enseñanza. Jesús Varela. Sí, mis hermanitos, ¿no? Y gracias, mi hermano Vicente, porque esto nos fortalece saber la vida del apóstol Pablo, cómo ellos se entregaron plenamente al ministerio sin importar
todo lo que él pasó junto con los misioneros. Y Segunda de Corintios es una carta completa donde podemos ver la defensa del apostolado de Pablo, porque estos falsos maestros, estos falsos apóstoles que se pronunciaron, se hicieron pasar, negaban el apostolado de Pablo, y es impresionante cómo Pablo defiende su apostolado, o sea, con hechos, con realidades en cuanto a su ministerio. Sí, no, gracias mi hermano, gracias por este estudio, porque, bueno, en lo personal a mí me fortalece, me ayuda mucho. Y claro, como usted decía, tampoco no estamos para especular de el aguijón de Pablo, que la vista, que en Galacia, lo que dice en Gálatas y todo lo demás, o una cojera que tenía, pero, o sea, la persecución lo que tenía es grande, lo que podemos ver. Y yo me quedo con eso, sinceramente, porque lo dice el contexto, ¿no? En cárceles, en azotado y perseguido, en frío, en hambres, en desnudez. Y impresionante la vida del apóstol Pablo a la relación de nosotros. La verdad es que vivimos como reyes y, y no, o sea, no ponemos de nuestra parte a meditar y tomarle personal esto en cuanto al ministerio, mi hermano. Oh, gracias, gracias, mi hermano Vicente. Excelente. Hermano Iván. Solo un comentario. Creo que en conclusión con este tema de hoy, nosotros mismos cortamos el crecimiento al creernos los mejores, los más fuertes que podemos. Y en ese es que nosotros vamos, o sea, es una mentalidad totalmente al revés de lo que pensamos en la carne, tiene que ser contrario. Y lo que el mundo piensa es que nosotros sí tiene que ver mucho con las tendencias a que la grandeza está en el que más sabe, el que más tiene. Entonces, claro, como cristianos como que se nos pegan esas cuestiones, pero nosotros y hemos aprendido que entre más mostremos nuestras debilidades, más crecemos, porque permitimos que el poder de Dios se desarrolle en nosotros, como lo planteó Pablo. Y realmente muchos de repente no lo estamos haciendo así. O sea, como dice, en vez de sacarlas, las ocultamos, porque nos va a dar pena que nos digan, este no puede, no sabe, como Pablo lo trataron, porque y esta situación de creer el mejor, en los maestros falsos, no es que los tengamos fuera de la iglesia, están dentro de la iglesia, que los más bonitos hablan, que el apariencia de ternura, pero la realidad es que estos son temas importantes para que la iglesia los conozca y despertemos, pues yo siento que uno despierta, no para que me quede yo para mí, sino que darlo a la iglesia, que es importante que ellos sepan por qué tuvo problemas la iglesia de Corintios y cómo, porque buscaban mal, no lo buscaban adecuadamente, lo buscaban en los falsos maestros. Pero nos damos cuenta que al final Pablo le estaba diciendo la verdad, que prácticamente siento que no lo querían, por eso. Entonces, y muchas gracias por este conocimiento. Y el comentario es bueno, Iván, porque no solamente estaban ellos impidiendo su propio crecimiento espiritual, los falsos maestros, pero también los falsos maestros estaban impidiendo el crecimiento espiritual de otros. Y tenemos que reconocer eso, con esa mentalidad. Uno, yo no crezco, y dos, yo impido que tú crezcas. O sea, si yo me presento a mí mismo ante ti de una forma que te hace poner tu confianza en mí, pues estoy bloqueando tu crecimiento espiritual también. Entonces es muy peligroso eso. Y en cuanto a lo que dices de que a veces escondemos las debilidades,
el apóstol Juan escribe esto también. En Primera de Juan, él dice que andemos en la luz, ¿verdad? Muchas veces pensamos que el andar en la luz significa siempre hacer el bien, pero andar en la luz significa andar en la luz. O sea, con las luces prendidas para que se vea todo, para que se vea que necesitamos de Dios, para que se vea que necesitamos su perdón y su limpieza y su fuerza, para que se vea que no podemos depender de nosotros mismos. Y nos encanta esconder cosas, nos encanta ocultar cosas para que solo se vea lo bonito, para que solo se vea lo fuerte, solo se vea lo que nosotros queremos manifestar. Y eso no es lo que Pablo hacía, ¿sí? Y no es lo que tenemos que aprender a hacer. Buen comentario, gracias. Vicente, la hermana Nubia hace una pregunta en el chat. Sí, pues, ¿por qué le rogó al Señor que quitara el aguijón? ¿A qué llamó aguijón? Y eso es lo que no sabemos. O sea, no sabemos cuál era su aguijón, Él no nos dice. O sea, independiente de que las debilidades son debilidades, no son placenteras. A mí no me gustan mis debilidades. Y por eso Pablo se tomó 3 veces y un regaño del Señor mismo, ¿no? Para aprender a gozarse y a gloriarse en sus debilidades. Él le aprendió a gustarle ese aguijón, pero al principio no le gustaba. O sea, al principio quería deshacerse del aguijón, lo que sea que era, y no sabemos qué era. Y le rogaba al Señor hasta que el Señor le dijo, básate en mi gracia. Y hasta que él aprendió, como dice, después de ese versículo, dice, bueno, aprendí a gozarme en mis debilidades, pero antes no. Entonces piensa en tu aguijón, piensa en lo que te causa angustia, lo que te hace sentir débil. En el momento dices, no, quítame el problema. ¿Verdad? Cuando oramos, le decimos a Dios, quítame el problema. ¿Verdad? Pero Dios, cuando nos escribe en la Biblia, nos dice, mira, no ores así. En Santiago capítulo 1 dice, cuando tienes tribulaciones, pídele a Dios, ¿qué? Santiago 1:3, pídele a Dios que te dé sabiduría. No le pidas a Dios que te quite el problema, pídele que te dé sabiduría, pídele que te ayude a crecer. Entonces lo que nos acostumbramos a hacer es decirle a Dios, estoy enfermo, quítame la enfermedad. Perdí el trabajo, dame un trabajo. Tengo problemas con alguien, quítalo de mi vida, ¿verdad? Pero no, dice Dios, no. Tú vive con eso y a través de esa debilidad, a través de esa angustia, deja que se manifieste mi poder. Respáldate en mi poder. Apóyate en mi poder en medio de la dificultad, del aguijón, sea cual sea, y vas a ver mi poder manifestado. Porque si no necesitas de mí, tu propia fuerza te basta. No necesitas de lo que yo te ofrezco. ¿Ok? Para concluir, por favor. vamos a orar. Nuestro Dios Todopoderoso, un Dios lleno de gracia, de gloria, de amor, de cuidado, de protección, de providencia, de perdón, de misericordia. Podemos contar contigo. Ayúdanos, Padre, cada día a crecer más espiritualmente. Aprende, no te podemos pedir que nos quites estas molestias, estos dolores, estos aguijones, pero sí que nos enseñes a sobrellevarlos para tu honra y para tu gloria. Sabemos que tu Hijo unigénito lo dejaste sufrir en una cruz por amor a nosotros, y eso es tan difícil para nosotros entender. Pero si nos vas a hacer sufrir aquí, que suframos, Padre, con humildad y con mansedumbre, y glorificándote a ti, Padre. Que podamos vivir y morir glorificándote, dándote a ti la honra y la gloria siempre. Reconociendo tu grandeza y que tú eres nuestro Padre verdaderamente. Podemos contar contigo para todo, especialmente para el perdón y para
esa vida eterna que no merecemos. Pero sí tenemos súplicas siempre porque nos duele ver a otros sufriendo y te pedimos ahora especialmente por aquellos que están enfermos, por nuestra hermanita Nubia que está aquí entre nosotros. Te pedimos también, Padre, por los que no están entre nosotros, que sufren tanto como Henry, Tiziana y tantos más. Pero sabemos, Padre, que tú eres el poderoso y tú los utilizas a ellos para animarnos a nosotros, para que veamos precisamente ese ejemplo de tenacidad, de soporte, de aguante, de paciencia, Padre. Que nuestro carácter cada día se mejore más y sea más como el de tu Hijo, para que podamos asemejarte y glorificarte. Gracias, Padre, por todo lo que haces por nosotros, por este estudio, por tu palabra, por tu Hijo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.